Vamos a hablar primero de la anatomía de un caracol, ¿verdad? Un caracol es un molusco, solamente por ir un poco a la taxonomía, ¿verdad? Pertenecen al grupo de los moluscos, y dentro de los moluscos pertenecen al grupo de los gasterópodos. Gasterópodos quiere decir con un pie que se arrastra, básicamente, ¿verdad? Y el pie, en el caso de los gasterópodos, es el músculo que termina siendo la carne que se vende para el consumo humano, ¿verdad? El músculo del pie y la parte superior que está dentro de la concha, que es la que mueve el caracol, forman parte del pie, sería pues la carne que se comercializa en los mercados locales, la que tiene valor en los mercados locales. Podemos ver entonces que el pie, en la parte terminal, tiene una estructura sólida que normalmente tiene una punta bastante aguda, pero que es ancha. Cuando el pie se recoge, cuando el organismo se mete dentro de la concha, esa estructura sólida cierra la concha y protege al pie, al músculo, al organismo de cualquier depredador que intente tratar de consumirlo, de comérselo, ¿verdad? Esa estructura dura en la punta del pie se llama opérculo, así como también puede ser el gancho, que lo utilizan para, por ejemplo, darse vuelta, empujarse o jalarse si fuera necesario cuando se encuentran atascados o atorados. Entonces digo, ese opérculo tiene dos funciones. La función de opérculo es cerrar completamente el orificio de la concha debajo del cual se encuentra el animal, y también el gancho, ¿verdad? Poder jalarse, empujarse o tener una estructura dura en contacto con el músculo, con el pie, que le permite poder movilizarse, desplazarse, destrabarse, desatorarse de lugares donde se encuentre atascado. Luego, que es distinto del pie, encontramos el manto. El manto es una especie llamémosle así, de tejido, de piel, ¿verdad? Que sale una vez que todo el pie ha sido extendido. El manto es lo que está reduciendo la fricción del organismo con la concha, y es lo que de alguna manera va formando la concha, ¿verdad? El manto es el que se extiende hacia un lado, hacia el otro, y por eso también el nácar, ¿verdad? La forma lisa y brillante que tiene la parte interior de la concha es casualmente por donde el manto se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Es importante distinguir en este caso que el manto, que es tejido, ¿verdad? Vivo, que es, ¿cómo le llamamos así? No es músculo propiamente, pero tiene esa consistencia de piel, ¿verdad? De tejido. Es diferente del labio. Cuando hablamos del labio de la concha nos referimos al margen de la concha, que es la estructura calcárea externa, que no tiene esta consistencia de tejido vivo, ¿verdad? Sino que es la concha. El labio sería la parte de la concha que vemos detrás en esta imagen, ¿verdad? Ese sería el labio de este caracol, y que es mucho más desarrollado en los individuos adultos. Cuando los individuos son jóvenes, en lugar de tener un labio muy largo, lo que tienen es una concha que termina casi que en un extremo filoso, ¿verdad? Porque el caracol va construyendo y va dando vuelta, va dando vuelta, va dando vuelta, pero cuando ya llegan al estado adulto, en lugar de continuar enrollando, de construir dando vuelta, comienzan a extender hacia afuera, y ahí es cuando se comienza a formar ese labio, que es, como decía, la parte larga externa de la concha del caracol. Luego, notemos que hay una probóscis o un hocico que está por debajo del pie y que es retraíble, es proyectable. Ese hocico se puede extender como que fuera un músculo, como que fuera un brazo que se extiende, y la boca está en la parte terminal del hocico, ¿verdad? Además, y de forma separada,
cuentan con una especie de tentáculo en la que hay un ojo en la parte terminal de ese tentáculo, ¿verdad? De ese poste, de esa estructura que sostiene los ojos y que pueden mover de forma independiente. De manera que el caracol, al meterse completamente dentro de la concha, teniendo el ojo en la parte terminal, y miren la posición en la que tengo un video, si el ojo está aquí, incluso estando dentro de la concha, él puede tener el ojo en posición terminal, observando lo que está pasando fuera de la concha, estando todo el animal protegido en el interior de la estructura dura que le da la protección, que sería la concha. Entonces, de manera muy general, ¿verdad? Esta sería la anatomía de un caracol. Curiosidades y cosas interesantes de saber es que hay caracoles que construyen la concha girando hacia la derecha y hay caracoles que construyen la concha girando hacia la izquierda. A esto se le conoce como dextrogiros o giros a la izquierda, ¿verdad? Que serían también una característica para distinguir diferentes especies de caracoles. El caracol que nos ocupa el día de hoy es muy fácil de identificar, es el caracol del Caribe, ¿verdad? Que es la siguiente diapositiva. Hamilton, si podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Este caracol es conocido como el caracol rosado o caracol reina, caracol gigante, caracol burro, cambute, caracol pala. Hay un montón de nombres, ¿verdad? Botuto. Son diferentes nombres que se le dan en su ámbito de distribución. En el mapa arriba pueden observar de color amarillo el ámbito de distribución y la razón por la que hay dos agujeros en donde dice Mar Caribe, ¿verdad? De color gris, tanto al norte como al sur, porque esas son aguas bastante más profundas de las fosas de alta profundidad o de gran profundidad que tenemos en el Mar Caribe. Y el caracol prefiere pues distribuirse en zonas poco profundas hasta una profundidad menor de 100 metros de profundidad, en la que encuentra más comúnmente su alimento. ¿De qué se alimenta el caracol? Este caracol básicamente come materia orgánica en descomposición o materia orgánica. Igual si encuentra un pez recién muerto se lo puede comer, se puede alimentar de él, aunque normalmente está alimentándose de los detritos, que sería la materia orgánica en descomposición que hay en el fondo de nuestro Mar Caribe. Pueden ver en la imagen de la derecha abajo la proboscis completamente extendida, que es la forma en la que el caracol va alimentándose. Él va caminando, ¿verdad?, hacia adelante con la proboscis extendida y ahí va encontrando las pequeñas partículas de materia en descomposición que va ingiriendo, y a la vez pueden ver los ojos completamente proyectados, ¿verdad?, para ambos lados. Lo puede llevar hacia enfrente o hacia los lados, de manera que puede ver qué está pasando no solamente enfrente, sino alrededor y por encima. Y tienen muy buena visión los caracoles, he de decirlo, ¿verdad? Cuando el animal se contrae, se retrae al interior de la concha, pueden ver los dos ojitos del caracol en la fotografía de la izquierda, cómo quedan en la parte terminal de esos tentáculos que tienen los ojos, quedan expuestos de manera que, aunque el animal está completamente protegido, todavía sigue teniendo visión y puede observar lo que está pasando alrededor de él. Y luego en la fotografía del centro pueden ver un caracol rosado adulto, ¿verdad? Y aquí pueden ver el labio bastante más largo que, por ejemplo, en las fotografías que tenemos a la derecha o a la izquierda, en donde tenemos caracoles más bien juveniles que no tienen un labio tan grande, es decir, que no son todavía organismos completamente desarrollados y que podrían todavía crecer un poco más. Un dato interesante y bien curioso de esta especie es la función ecológica que tienen, y esto es algo que me gustaría señalar, ¿verdad?, o hacerles de conocer, y es el hecho de que al alimentarse de materia en descomposición, tienen una función muy importante en los ecosistemas marinos, igual que las langostas, igual que los camarones, igual que los pepinos, que se alimentan de materia en descomposición, de materia de animales muertos que llegan al fondo marino. Estos organismos se encargan de reciclar los nutrientes de toda la materia orgánica que está depositándose en el fondo del mar. ¿Por qué me parecía importante hacerles este comentario? Porque en la medida en que desaparecen los organismos que son los recicladores de los nutrientes,
comienza a acumularse una mayor cantidad de nutrientes en el fondo del mar, que hace que las poblaciones de algas se disparen en abundancia, y al aumentar la abundancia de las poblaciones de algas, las algas comienzan a crecer incluso encima de los corales, afectando la sobrevivencia de los corales y por tanto reduciendo la productividad del ecosistema en su conjunto. Y hago esta nota y esta aclaración porque las 4 especies principales, que son los organismos recicladores de nutrientes, son los que tienen mayores presiones de mercado y que están siendo extraídos en mayor cantidad de nuestro mar Caribe: las langostas, los pepinos, los caracoles y finalmente los camarones en menor medida, pero también están siendo extraídos en algunas regiones, ¿verdad? En algunas zonas. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente diapositiva para que veamos un poco las características que nos ayudan a identificar a este animalito, ¿verdad? Como decíamos, pues es bastante fácil de identificarlo por la forma que tiene, ¿verdad? Por el pie, el gancho. Pueden ver aquí en la fotografía de la izquierda, pueden ver el garfio, el gancho, ¿verdad? En el extremo terminal del pie, así como también se trata de un individuo más joven que el individuo de la fotografía superior, en donde tenemos un labio bastante más largo, ¿verdad? Pueden ver cómo los ojos están proyectados en ambas imágenes, la de abajo y la de arriba, pero en la fotografía de arriba el organismo viene caminando y podemos ver el pie apoyado en el fondo con el que se viene arrastrando, se viene jalando, y la probóscis, ¿verdad? Entre los ojos, que sería el hocico que proyecta hasta llegar al fondo para poder alimentarse, y se puede notar fácilmente la boca, ¿verdad? En el extremo terminal de la probóscis, del hocico. Como digo, esta especie es muy fácil de identificar porque primero no hay otro caracol que crezca a tan gran tamaño y que además tenga esa coloración rosada en el labio, o tenga ese color nácar tan bonito, ¿verdad? De la concha en la parte interior. Noten por favor el manto, tanto en la fotografía de arriba como en la fotografía de abajo. El manto es esa especie de tejido de piel que se ve recubriendo la concha en la fotografía superior, ¿verdad? Y que se puede distinguir de la concha por el cambio de coloración, ¿verdad? El color del manto en la fotografía superior del lado derecho pueden ver que es un poquito más oscuro, ¿verdad? Que el color blanquecino, y que tiende a ser de un color más amarillento, ¿verdad? Que la concha. En la fotografía de la esquina inferior pueden ver el manto en la parte interior por debajo del ojo, ¿verdad? Que está ahí, ven una especie de línea como punteada con negro, que sería el borde del manto, ¿verdad? Y que después está hacia el interior del caparazón, del caparazón de la concha, donde está recogido pues el caracol. Quise incluir un par de fotografías adicionales. Una es la de las conchas acumuladas en algunos países por la cantidad de caracoles que están siendo pescados y comercializados. Y normalmente la concha no tiene tanto valor de mercado. Sí se utilizan para los mercados de souvenirs, de artesanías. Incluso se utilizan ahora como insumos para la construcción de obras físicas, de manera que se está reciclando, por decir de alguna manera, la estructura calcárea de las conchas, pero normalmente no tienen ese valor de mercado y están siendo pues simplemente acumuladas en los lugares en donde hay procesamiento de caracoles. Las fotografías que ven a la derecha es la carne, que sería la forma en la que más comúnmente se comercializa el caracol, ¿verdad? Es una carne blanca y que básicamente se refiere al músculo que mueve el pie y una pequeña parte del manto que queda con ese color amarillento en las imágenes que pueden ver hacia la derecha, ¿verdad? Tanto arriba como abajo. La forma principal de comercio del caracol, como decía, es la carne limpia, ¿verdad? Que es la forma en la que se está comercializando. También hay una forma, normalmente la he visto a lo interno de los países, entre el puerto de desembarque y el centro de acopio, como carne fresca, que todavía lleva parte de las vísceras, lleva todavía parte de los ojos, la probóscis, el pie.
Sin embargo, ya los mismos pescadores al momento de capturar el caracol, pues limpian la carne y llevan la carne fresca. Y digo lo de la carne, perdón, la carne limpia, digo lo de la carne fresca porque por un tema de higiene y salubridad, muchos centros de acopio piden que el caracol no llegue ya limpiado o debidamente preparado por los pescadores, sino que prefieren hacerlo en una planta que cuente con las condiciones para después poder ser exportado. Entonces muchas veces vamos a ver comercio con el músculo entero, con todas las vísceras y todo lo demás del caracol, y no solamente la carne como se muestra en esta imagen. No sé si tienen alguna pregunta sobre caracol. Como decía, esto es bien fácil porque no hay otra especie que sea parecida o similar a esta.